Seguimos con nuestra serie de Juan. Estamos al final del capítulo 5. Hoy día vamos a trabajar los versículos del 30 al 47. Y hemos llegado acá en obediencia a Dios, tal vez en una necesidad, tal vez en adoración. Ambas responden a una adoración de igual manera, pero creo que podemos estar de acuerdo en que todos hemos llegado acá creyendo en Jesús. Y tanto los que estamos acá, tal vez los que abran la transmisión desde las redes sociales, puedan abrirlo esperando lo mismo, con el mismo sentido, tal vez alguno distinto. Pero el mensaje de hoy día nos va a volver a confirmar la importancia de creer en Jesús. Amén. Y es el punto que Jesús discute en estos versículos. Recordando un poco lo pasado, vamos a estudiar la última parte de la conversación que tuvo Jesús con los fariseos, conversación entre comillas, porque casi que solo Jesús habló, ¿verdad? Una conversación, un diálogo bastante extenso en respuesta al hecho de que Jesús sanó a un paralítico y lo hizo trabajar, en unas grandes comillas, lo hizo trabajar en un día en el que no debían trabajar, en el día de reposo. Y los fariseos querían matar a Jesús, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque las palabras en respuesta a la acusación de Jesús fueron: mi padre trabaja y yo también trabajo, todos los días. Y los fariseos dijeron: tú te estás haciendo igual a Dios. Y la respuesta de Jesús no fue: disculpe, me entendieron mal. No, fue: sí, yo soy Dios. Y les dijo: yo soy Dios porque tengo poder sobre la condenación y sobre la salvación de la humanidad. Pero ahora Jesús va a volver a reafirmar su punto, que Él es Dios, pero en base a 5 testigos o 5 testimonios. Jesús va a confirmar su divinidad y va a volcar la conversación a un tono legal. Porque Jesús va a decir: perfecto, ustedes me están acusando, esto es un juicio, ok, hagámoslo como corresponde. Pero ahora vamos a dar vuelta a la conversación y yo los voy a acusar a ustedes de que ustedes no creen que yo soy Dios. Entonces voy a llamar a un par de testigos, no 2 y 3, 5, que van a confirmar que yo soy Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a leer estos primeros 3 versículos introductorios. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Amado Dios, estamos en tu presencia agradecidos porque ya llegó el momento más esperado, el momento más importante, como decía mi hermana Pamela, Señor. La mesa ha sido puesta, nos has invitado, Señor, a sentarnos a esta mesa y comer del pan que has preparado para nosotros. Gracias por esta palabra, Dios, que se ha leído. Gracias porque creemos, sabemos y también lo hemos visto, Señor, en confirmación de nuestra fe para fortalecimiento. Hemos visto cómo descansamos en tu soberanía, Señor. Esta palabra ha sido preparada, Señor, antes de que siquiera nosotros, Señor amado, hubiésemos tenido la intención de llegar a este lugar. Gracias porque has preparado la palabra necesaria para nosotros. Somos ovejas de tu prado, hemos sido conducidos a estos delicados pastos, Señor, y esperamos ser reconfortados, Señor amado, aquí con este alimento que has preparado para nosotros. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque como respondió Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Gracias, Señor, porque tus palabras, Señor, son un bálsamo a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tus palabras, Señor, quietan y calman toda tempestad en nuestro interior. Gracias porque tus palabras, Señor, son una guía en medio de la oscuridad. Gracias porque tu palabra es una lámpara en nuestro camino, Señor. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es como aquella estrella que guió, Señor, aquellos pastores, aquellos magos, Señor, hacia el pesebre. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa lámpara, esa estrella que nos guía hacia ti, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, es más cortante que espada de 2 filos, Señor. No solo corta cadenas, no solo corta ataduras, sino que desvela hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Y por medio de tu palabra oramos como el salmista: examínanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y guíanos por tu camino a través de ellas, Señor. Que tu palabra nos confronte, que tu palabra, Señor, nos corrija
que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos limpie, Señor. Jesús oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que tu palabra hoy día santifique nuestras vidas, Señor. Gracias, porque como María, Señor, estamos a tus pies, esperando escuchar la preciosa voz de nuestro Maestro, que eres tú, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Jesús no inicia el discurso acá, ya inició hace varios versículos atrás, pero esta sección inicia diciendo algo que ya dijo. Recordemos el versículo 19, Jesús ya dijo que él todo lo que hacía era lo que veía hacer al Padre y lo que el Padre le encomendaba hacer. Jesús vuelve a confirmarlo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Según Dios me indica. Lo que está haciendo Jesús es volcando, como decía hace un momento, el juicio. Jesús dice, ustedes me juzgan a mí, pero lo que yo hago es lo que Dios me envía a hacer. ¿Van a juzgar a Dios? ¿Eso es lo que irán a hacer? Si se fijan, no hay respuesta de los fariseos en lo absoluto. Los fariseos callan en todo el discurso de Jesús, porque el capítulo 6 no comienza con las palabras de los fariseos. El versículo 6, Jesús ya termina de hablar con ellos y continúa su ministerio. Ahí luego viene la multiplicación de los panes y los peces, pero los fariseos no hacen réplica a las palabras de Jesús. Jesús da vuelta al juicio y los fariseos no tienen que responder, ¿sí? Luego hace todo esto y lo vuelve hacia el punto legal. Las palabras, cuando Jesús dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, esa palabra testimonio es un respaldo legal, es una prueba legal. Jesús dice, yo digo que soy Dios, y el que yo diga que soy Dios, reconozco que no sirve en sí mismo, porque el testimonio propio no sirve. Necesito que hayan más testigos. Eso es lo que está hablando Jesús. Yo no puedo ser testigo de lo que yo mismo afirmo decir. Necesito que hayan más testigos que confirmen eso. Eso es lo que le da validez, a mi afirmación. ¿Cuál es la afirmación de Jesús? Yo soy Dios. Esa es la afirmación, ¿sí? Pero aquí Jesús dice, lo confirma. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Ahora, ¿quién es el que da testimonio de Jesús? Y aquí Jesús no va a traer uno o dos, porque Jesús está apuntando a Deuteronomio. Deuteronomio dice que si hay alguien que tiene una acusación contra ti, debe tener al menos 2 testigos, 2 o 3 testigos que confirmen el hecho. O por lo contrario, si tú afirmas algo, necesitas que hayan 2 o 3 testigos que confirmen lo que tú dices. El Nuevo Testamento no rompe esa norma. Jesús aquí mismo lo va a comprobar, y en el Nuevo Testamento el apóstol también dice lo mismo. No permito que se haga acusación contra un anciano, así livianamente, sin que hayan 2 o 3 testigos. Cuando Jesús está hablando acerca de la disciplina en la iglesia, si tu hermano peca, ve y repréndelo en privado. Si él no se arrepiente, ve y llama 2 testigos o 3. Si él ya no se arrepiente, pon a toda la iglesia como testigo. Si aún así, que le vaya bonito y ya no es nuestro hermano, ¿verdad? Esta idea de 2 o 3 testigos no es abrogada, sino que es sostenida, incluso dentro de la práctica de la disciplina dentro de la iglesia. Ahora Jesús les va a decir, yo no les traigo 2 ni 3, les voy a traer 5 testigos. 5 testigos que prueban que yo soy Dios. Y el primero de ellos es Juan el Bautista. De hecho, dice, versículo 33, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Les duró poquito, ¿sí? Jesús ocupa a Juan el Bautista como su primer testigo. Primero, vamos a ir de atrás para adelante. Dice que al final, versículo 35, Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. ¿Por qué se entusiasmaron? De hecho, lo que nosotros vemos, particularmente en el Evangelio de Juan, no es entusiasmo acerca del testimonio de Juan, de la predicación de Juan. Por el contrario, vemos que los fariseos no estaban contentos con la predicación de Juan. Parte el capítulo 1 con fariseos que están cuestionando a Juan. ¿De dónde tú vienes? ¿Quién eres? ¿Quién te dio autoridad para hacer lo que haces?
no están felices con el testimonio de Juan. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, a la época previa a esa, al inicio del testimonio de Juan. ¿Cuál era la base de la predicación de Juan? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Si sacamos a Jesús del medio, todavía no aparece Jesús, no sabemos nada de Jesús, es un buen mensaje. Todo judío hubiese estado, wow, anhelamos que llegue ese momento, esperamos que llegue ese momento, esperamos el Mesías, porque la predicación de Juan apuntaba al Mesías. Pero ¿cuál era la imagen que tenían los judíos del Mesías? Va a llegar el que nos va a libertar de Roma. Va a matar a los romanos, los va a expulsar y va a posicionar a Israel como la nación más importante del mundo. Y nos va a dar libertad. Y el mensaje de Juan llamaba a esperar a ese Mesías porque estaba a punto de llegar. Entonces, la primera etapa del ministerio de Juan sí produjo entusiasmo. Pero cuando aparece Juan, ¿qué dice Jesús? ¿He aquí el rey que nos va a libertar de Roma? ¿He aquí el general que viene con su ejército y va a echar a nuestros enemigos? No, he aquí el Cordero de Dios. Y lo ofrece. Yo no espero un cordero. Nosotros no estamos esperando a un cordero. Nosotros estamos esperando a un rey que venga con poder y elimina a nuestros enemigos. De manera que cuando entra Jesús en escena, el ministerio de Juan deja de ser llamativo, deja de producir ese entusiasmo, porque presenta a un cordero inmolado, a un cordero que iba a ser sacrificado, no a un rey que iba a libertar, no a un rey que iba a pelear. No viene con espada, no viene ni siquiera a caballo, ni siquiera corona tiene. Ven a un rabino o un hombre que dice ser rabino, muy normal, muy corriente, que la gente al verlo decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que viene de dónde? Criticaban, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de donde él viene? ¿Qué dijo Natanael cuando escuchó hablar acerca de Jesús? ¿Puede salir algo bueno de allí? Burlándose de que no había nada bueno que pudiese salir de allí. Pero el ministerio de Juan dejó de ser llamativo para los líderes judíos, pero para el pobre, para el judío promedio, el judío normal, fue muy llamativo. Por eso Juan tenía una multitud de seguidores, porque Juan decía, ustedes sí tienen valor. Y este rey que viene les va a dar el valor que ustedes realmente tienen. Y ahí presenta a Jesús. Tanto así que sus propios discípulos se fueron con Jesús, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, cómo Jesús habla de Juan. Juan era una lámpara que ardía y brillaba. Esto tiene mucho sentido con lo que el propio Juan decía insistentemente acerca de sí mismo. ¿Qué decía Juan de sí mismo? Yo no soy la luz, Él es la luz. Y qué particular que Jesús ha dicho, Él era una luz. No, Él era una antorcha. ¿La antorcha tiene luz propia? No. La luz que tiene es prestada, no le pertenece a la antorcha. ¿Y cómo tiene que brillar la antorcha? Tiene que ser consumida, se quema para poder brillar. Para poder emitir luz, primero, no es una luz propia, necesita de agentes externos. Y segundo, para brillar tiene que ser consumida. Eso era Juan. ¿Y qué Juan dijo de sí mismo? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es un verdadero discípulo. Y aquí Jesús está confirmando el ministerio de Juan. Su humildad y ¿se acuerdan cuando hablábamos de Juan, que él era como esta luz de apoyo de fondo? Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Él era una antorcha que brillaba. Yo soy la luz que brilla. Ese contraste está haciendo Jesús. Él es una antorcha. Yo soy la luz. Eso dice Jesús. Lo que lo pone en una posición superior, ¿sí? Primer testigo, Juan el Bautista. Él es un testimonio, uno de los testimonios de Jesús. Pero no es uno solamente, sino que hay más. Segundo testigo. Versículo 36 lo vamos a dividir en dos. La primera parte. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas. Ahora, Jesús nos dijo que sus propias palabras no servían como testimonio. Sí, el decir que yo soy Dios no sirve para afirmar que yo soy Dios, precisamente en un ámbito legal. Pero Jesús no está diciendo que yo diga que soy Dios. Se refiere a las enseñanzas de Jesús. Y aquí debemos separar la afirmación de Jesús sobre sí mismo y lo que Él enseñaba. Jesús está diciendo que su testigo segundo es las enseñanzas, no la afirmación de sí mismo. Y esto queda evidenciado por la gente, no por Él. Por eso sus enseñanzas sí son un testimonio, porque la respuesta de la gente es lo que lo avala, no su propia afirmación. Y esto sucede desde niño. Vamos a leer varios versículos.
Lucas capítulo 2, 46, 47, y aconteció que 3 días después de que la hallaron en el templo, cuando Jesús se pierde, ¿verdad? Y sus padres lo buscan, uno tiende, no sé si les pasa, pero tiende a imaginarse que es un ratito que se les pierde. Como que iban de vuelta y como que nos falta una mano. Y se dieron cuenta, oh Jesús, lo vamos a buscar, lo encontró. 3 días perdido, 3 días perdido, ¿sí? 3 días perdido. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué haríamos si nuestro hijo después cuando lo pillamos dice, pero si yo estaba en la casa de mi padre? Charchazo ahí, ¿verdad? Cualquiera, la mayoría respondería de esa manera. Pero Jesús 3 días sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Y cuál era la respuesta o la actitud de los que lo oían? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y esto era niño, aquí no era adulto. Ahora, ¿qué sucede de adulto? Lucas 4:22. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mateo capítulo 7, verso 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. O sea, Jesús era mucho más superior a cualquier fariseo, cualquier maestro, cualquier rabino. Tenía mucho más autoridad. Marcos capítulo 6, verso 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿Dónde obtuvo tales cosas? Jesús no fue enseñado por ningún rabino. Él no fue discipulado por nadie. Por eso ellos decían, cuando un maestro se presentaba, él tenía que decir la casa a la que pertenecía su enseñanza. Él tenía que decir, no, yo fui entrenado por tal, yo fui entrenado por tal. De hecho, Pablo lo hace. Yo fui entrenado por Gamaliel. Él fue el discípulo, el maestro de Pablo. Ahora, todos los apóstoles, su maestro fue el propio Jesús. Pero Jesús no tuvo maestros. Entonces, ¿qué le enseñó todas las cosas? Por eso se maravillaban, porque hablaba todavía mejor que los maestros que enseñaban. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. No solo judíos normales, no solo sus padres, no solo los líderes judíos, sino además los romanos. Todo el mundo se maravillaba por las enseñanzas de Jesús, ¿sí? De hecho, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando conversa con Nicodemo, Nicodemo era maestro de maestros. Él enseñaba a los maestros que enseñaban. Era una eminencia en Israel, Nicodemo. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? ¿Tú siendo maestro no sabes estas cosas? Y Nicodemo se admiraba de las palabras de Jesús, ¿verdad? La enseñanza de Jesús es lo que confirma que su sabiduría no es humana, sino que es divina. Tercer testigo, los milagros. Vamos a leer el versículo entero 36, pero nos vamos a entrar en la segunda parte. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. ¿Sí? Jesús dice, Juan testificó de mí. Ustedes creyeron en Juan, al menos en primera instancia. Mis enseñanzas testifican de mí y ya han comprobado que no hay enseñanza que se iguale. Pero mis obras también son un testimonio de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Ahora, las obras o milagros a los que se refiere Jesús no son cualquier milagro, ¿sí? Porque si creemos que el milagro es un distintivo divino, ¿qué pasa con los magos de Faraón? ¿Ellos duplicaron el milagro? Sí. Ellos también convirtieron el agua en sangre y también hicieron que las varas se hicieran serpientes. ¿Qué pasa con aquellos que hicieron milagros cuando Jesús está mostrando esta imagen final y dice, muchos llegarán, dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios? ¿No ese es un distintivo divino según el propio Jesús? ¿Qué pasa con muchos otros que también hicieron milagros? ¿No vendrán falsos haciendo prodigios y milagros? ¿Es el milagro en verdad un distintivo divino? No, no es un milagro un distintivo divino. De hecho, hoy en la actualidad, por las propias profecías de las Escrituras, veremos abundancia de milagros no en los creyentes. Nunca la Biblia dice que los creyentes harán multitudes de milagros. Jesús dijo que los falsos harán muchos milagros, no los verdaderos.
¿Cuál será el distintivo del verdadero? El fruto, dijo Jesús, no el milagro. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con el milagro? Se refiere a las señales mesiánicas, a los milagros que confirman que Él es divino. Recordemos las palabras de Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿sí? Pero estas, ¿cuántas señales escribió Juan? 7 señales. Juan dice, Jesús hizo tantas que si se escribieran todas en libros, no existiría espacio en el mundo que no estuviera lleno de libros que registren esos milagros. ¿Y Juan cuánto registró? De la multitud de milagros, 7. Solo 7 milagros. Esos milagros tenían un propósito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros que Juan relata en esta oportunidad lo que hacen es mostrar la divinidad de Jesús. ¿Cuáles fueron esos milagros? Hasta este punto llevamos poquitos, ¿sí? Primero, el agua en vino. ¿Alguien puede hacer eso? Nadie, creo, hasta el día de hoy ha hecho lo mismo. No una copita, tinajas, tanto que abastecieron por días aquel matrimonio, por días, ¿sí? Y no era el vino, vino en caja, vino en bolsa, ese baratito que venden por ahí, no. Era el vino más fino, el vino más caro, el vino que lleva más tiempo de preparación. Si podemos resumir rápidamente lo que Jesús hizo, fue en ni siquiera un segundo, fue en una milésima de segundo condensar años de preparación de un vino de alta calidad para que de un segundo a otro fuese transformado. Lo que ese milagro mostró no solo la omnipotencia de Dios, que Él es capaz de hacer todo, sino cómo Él puede transformar el tiempo y condensarlo para que pase de un segundo a otro. Eso fue lo que hizo Jesús en ese milagro. Un vino que demora años de preparación apareció de la nada, de un pestañear a otro, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jesús en ese milagro. ¿Cuál es el segundo milagro? Jesús sanó a un niño a kilómetros de distancia. Llegó el hombre, el señor, el general dijo, mi hijo está enfermo, yo vine acá a riesgo de que cuando vuelva esté muerto, sánalo. ¿Qué dice Jesús? ¿Hasta cuándo no creerán sino por las señales? Anda, devuélvete porque ya está sano, ya se sanó. El hombre, si tú lo dices, yo lo creo, ¿sí? El hombre se devuelve, todavía no llegaba a su casa y la gente corriendo lo encontró y dice, tu hijo está sano. De un momento a otro, más o menos a qué hora fue, le dice el hombre. Fue a tal hora, a la misma hora que Jesús me dijo que él estaba sano. Nuevamente, no solo su poder sobre la enfermedad, sino además sobre la distancia. ¿Qué hacían los espiritistas, brujos o todos los que hacen milagros? Tienen que estar cerca, ¿sí? Tienen que estar, bueno, excepto estos de Brasil, que con una llamada supuestamente sanan, pero no pasa así. Jesús no tuvo que hacer rituales, Jesús no tuvo que llamarlo, Jesús está listo, está hecho. Ahora, en un segundo, ni siquiera espero a que creas, está hecho. ¿Cuál fue el tercer milagro de Jesús? El paralítico, 38 años enfermo, 38. Y por lo que podemos leer de la Biblia, no por pobrecito, por pecado. Fue a causa de un pecado. Más encima, este hombre ni siquiera creía en Jesús. ¿Quieres ser sano? No, es que no puedo. Te levantas, párate, anda. Y el hombre fue sano de un momento a otro. Fue sano, o sea, él tiene poder no solo sobre la enfermedad, sobre el cuerpo, sino además, si la persona quiere o no quiere, está sano, te levantas y caminas, porque está hecho, ¿sí? ¿Qué vamos a ver más adelante? Levanta a Lázaro de los muertos. Todos esos milagros confirman una cosa: este hombre no es cualquier hombre, porque nadie ha hecho estas señales, nunca. Sí, tal vez un poco por aquí, algo pequeño, pero es discutible. Pero las de Jesús no hay discusión. Él hizo estos milagros, ¿sí? Cuarto testigo, el propio Padre, Dios, ¿sí? El Padre mismo, quien me envió, me ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Aquí hace Jesús dos cosas: presentar al cuarto testigo y generar más odio hacia los fariseos. Primero porque les dice, yo vengo de parte del Padre. Al Padre al quien ustedes dicen adorar, pero que ustedes no adoran. Al Padre a quien dicen obedecer,
pero a quien no obedecen. Al Padre a quien dicen amar, pero no aman en lo absoluto. Ustedes jamás han escuchado su voz. Ustedes jamás han visto su cara. ¿Y qué le dice? Y no tienen su mensaje en el corazón. La razón, no porque no crean en Él, en el Padre, sino porque no creen en el que envió el Padre, que es Jesús. En un momento Jesús también en el Evangelio de Juan, Jesús ora y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a quien tú has enviado. ¿Estos fariseos eran salvos? No. Podían, en unas gigantes comillas, conocer al Padre, ¿sí? Gigantes comillas, muy cuestionable. Pero no aceptaban al Hijo. Eso es símbolo de condenación. Si hay alguien que diga, yo creo en Dios, pero no creo en el Hijo, ese hombre está condenado. Está condenado. Y esto, lastimosamente, pone en condenación a muchas, todas las religiones que no crean en Jesús están condenadas. Pero hay religiones que se dicen ser cristianas, pero no creen en Jesús como el divino, como quien se está presentando en esta oportunidad. Adventistas, mormones, testigos de Jehová, incluso los solo Jesús, que niegan incluso al Padre y al Espíritu. Jesús dice que te conozcan a ti y a mí. Los solo Jesús dice, no hay ti, solo hay a mí. Solo Jesús, Padre no hay. Eso dicen además los solo Jesús. No hay tres, hay uno. Jesús dice, no, necesitas conocerlo a todos. Están condenados si no creen en Jesús. Ahora, los 3 puntos anteriores confirman que el Padre envió al Hijo, que haya enviado mensajeros para preparar el camino, que le haya dado enseñanzas y milagros, son una confirmación de que el Padre envió al Hijo. Pero fíjense lo que dice el propio Nicodemo. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, no era el único que lo sabía, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cuál es la razón por lo que ellos saben que Él viene como enviado de Dios? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con Él. Nicodemo sabía que Jesús venía enviado de Dios y no era el único. Muchos fariseos lo sabían. Es más, me atrevo a decir que todos lo sabían. Cuando lleguemos casi al final de Juan, más o menos hacia los últimos capítulos, hay una reunión luego de que Jesús resucita a Lázaro. Hay una reunión que tienen los fariseos, los líderes, el Sanedrín, y está Caifás, el sumo sacerdote, ahí a la cabeza. Y una de las cosas que demuestra esa conversación es que el problema de los fariseos no es que ellos no creían en Jesús. Ellos sí creían en Jesús. El problema de los fariseos fue que ellos no aceptaron a Jesús. Ellos dijeron, sí, tú vienes enviado del Padre, las señales están allí, pero nosotros no queremos aceptarte. La razón, porque si te aceptamos, Roma va a destruir toda nuestra ciudad, nuestro templo y a nosotros. ¿Y qué dijo Caifás? Es mejor que muera un hombre en vez de todo un pueblo. Terminó sucediendo justamente eso. Jesús murió en lugar de toda la multitud, de todo el pueblo, ¿verdad? Jesús dice, Juan el Bautista, mis enseñanzas, los milagros y el Padre son testigos de que yo soy Dios. Pero falta uno más. Es el más importante, no por importancia, ¿sí? Es el más importante por lo que representa para los judíos. Y Jesús lo dejó para el final. El último testigo de Jesús es Moisés. Versículo 46, sí, nos saltamos del 38 al 46. Ya vamos a ver la parte intermedia, ¿sí? Si de verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Esto es lo más importante, no porque sea más importante que el Padre, no porque sea más importante que las obras o las enseñanzas de Jesús. Esto era más importante porque a quienes les estaba hablando era lo que más abrazaban. Para el judío, lastimosamente, la ley de Moisés estaba aún por encima de Dios mismo. Ellos adoraban la ley de Moisés más que a Dios. Estaban más preocupados de obedecer la ley al pie de la letra que obedecer el espíritu de la letra. Y Jesús les critica mucho en constantes oportunidades este hecho, ¿sí? Pero Jesús les está diciendo, si ustedes de verdad abrazaran a Moisés, si ustedes de verdad creyeran en él, ustedes no tendrían ningún problema en aceptarme a mí, porque Moisés jamás dejó de escribir de mí. Toda la ley habla de mí. Es fundamental este testigo, porque
lo que va a hacer en última instancia es mostrar la dureza del corazón de los fariseos, ¿sí? Juan 1:45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahí Natanael le responde: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Pero ¿qué dice Felipe? Moisés, la ley, los profetas, todos, lo que todo el Antiguo Testamento escribió, hemos encontrado a quien hablan. Pero no solo eso, Lucas capítulo 24, verso 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Jesús. Pero remitámonos al Pentateuco rápidamente, donde aparece Jesús en el Pentateuco. Y hagamos al hombre. Sí, tal vez no es muy explícito, aun cuando está mostrando la Trinidad, pero es una parte. Pero Génesis 3:15 es una de las fundamentales. Y tendrás enemistad con la simiente de la serpiente, con la simiente de la mujer, por siempre. Pero un descendiente de la mujer te herirá a ti, a la serpiente, con un golpe mortal en la cabeza. Y tú le herirás con un golpe en el calcañar. Esa promesa es el Evangelio. Esa simiente de la mujer es Jesús. Noé no es una figura de Jesús. Él es por medio de quien su familia y los que entraron al arca serían salvos. Abraham, Isaac, son un símbolo de Jesús. Él es el hijo que sería sacrificado en lugar de los demás, ¿verdad? Y así sucesivamente en el Éxodo, ¿qué encontramos? El cordero que sería sacrificado para salvar a los israelitas del ángel de la muerte. Ese cordero era Jesús. Ese precio que se pagaba también por los primogénitos era el precio de rescate que Jesús pagaría. El tabernáculo, el animal del sacrificio, el holocausto, las telas, todo representaba a Jesús. Moisés escribió de Jesús. Moisés escribió de él. Pero ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? Pero ustedes no quieren creer. Ustedes no han creído. El dictamen al final del juicio es clarísimo. 5 testigos y un veredicto: Jesús es Dios. Ahora, si retrocedemos los versículos que vimos antes aquí, que nos saltamos varios, los vamos a leer, vamos a ver el resultado o las palabras, la actitud de los fariseos. Vamos a leer del 39 hasta el 45. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque yo sé que no tienen el amor de Dios adentro. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Hay un problema con la traducción en la Reina Valera. Más que un problema, en verdad, es una diferencia en la aplicación de la traducción. Cuando nos dice escudriñar, parece como si dijera escudriñen, lean las Escrituras. Pero Jesús no está mandando, está describiendo. Jesús está diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes leen las Escrituras y lo hacen constantemente con un propósito, con el propósito de encontrar vida eterna. El problema no es ese. El problema es que las Escrituras hablan de mí. Y al darse cuenta ustedes que están hablando de mí, están rechazando las Escrituras. Ustedes no quieren venir a mí. Las Escrituras hablan de mí, Jesús ya lo ha atestiguado. Las Escrituras hablan de mí. Y sí, en ellas pueden encontrar vida eterna, porque yo soy la vida, dice Jesús. Pero ustedes no quieren venir a mí. Van a la letra, pero no vienen a mí. Aun cuando la letra habla de mí. Lo que Jesús está demostrándoles es la dureza de su corazón. Cuán duros están. Están leyendo a Jesús en las Escrituras, pero ellos no quieren aceptar a Jesús en las Escrituras, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Y aunque ustedes no vengan a mí o no reconozcan que hablan de mí, a mí no me importa su testimonio. No me importa su aprobación. ¿Qué dijo Jesús? Yo no necesito la aprobación de un humano para confirmar que yo soy divino, pero les presento estos testigos para que ustedes tengan vida. Y Jesús, ¿qué está diciendo acá? Lo mismo. Mis enseñanzas, mis obras y el Padre son suficientes testigos. Pero aún así, tienen a Juan y tienen a Moisés. Y ni en esos creen. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado.
Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Jesús dice: yo vengo en nombre de Dios y ustedes me rechazan. Si viene fulano en nombre de fulano, ustedes lo van a recibir, porque tienen un problema grave, que es que les encanta honrarse a sí mismos. Pero si viene alguien en nombre de Dios, ¿cuál es el problema? Que tienen que honrar al que viene en nombre de Dios, porque viene en nombre de Dios. Pero si viene alguien que no viene en nombre de Dios, no necesitan honrarlo. Pueden rechazarlo, pueden criticar sus enseñanzas. Es más, hasta lo pueden corregir, porque no viene en nombre de Dios. Pero yo vengo en nombre de Dios. Y como deben honrarme, ustedes me rechazan, porque no aman la honra de Dios. Les encanta su propia honra. Juan ya escribió: muchos creyeron en Jesús cuando él hizo milagros, pero Jesús no creía en ellos porque era una fe falsa. Y Juan va a volver a escribir sobre esto más adelante. Cuando muchos fariseos creían en Jesús, creían de verdad en Jesús. De verdad creían en él, dice Juan. No hay nada en el texto que nos haga dudar de esa fe de ellos. Era una fe sincera. Pero la Biblia y Juan es claro en decir: pero ellos amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No es que no amaran la gloria de Dios, es que estaba en mayor estima la gloria de los hombres. Y esa fue la razón por la cual ellos siguieron a Jesús desde lo oculto, desde las sombras. No existen seguidores ocultos. No puede haber un creyente que diga: no, sí, yo soy creyente, pero ojalá nadie se entere. No, sí, yo creo en Jesús, pero de lejitos. No sirve. Ese no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente es aquel que da testimonio, tal cual como estos 5 testigos. Un creyente es el que testifica de Cristo. Ese es un verdadero creyente, ¿sí? Les encanta honrarse unos a otros. Y el último: sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Aún cuando Jesús ya ha hablado acerca de cómo Él sí tiene poder para juicio, y el juicio sí va a estar en sus manos, ¿sí? Pero fíjense lo que dice: Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, a quien tanto abrazan, de quien tanto trabajan para cumplir. Él va a ser quien los acusará. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a Jesús que en el momento final se va a parar Moisés como juez? No, se refiere a la ley. La ley que ustedes tanto deciden amar va a ser la ley que los va a condenar, porque jamás la han cumplido. Nunca la han cumplido. Hay una historia de un joven rico que dice, en una actitud, el texto no nos deja leerla, pero se puede entrever en una actitud muy soberbia: Señor, ¿qué necesito hacer para obtener la vida eterna? Aun cuando las escrituras sí lo dicen. Jesús le dijo: obedece los mandamientos, ¿sí? Es como fácil. Haz algo que no puedes hacer, porque cumplir los mandamientos es imposible para el ser humano. ¿Cuál es la respuesta del joven? Fácil, yo ya los hago todos. Yo toda mi vida he obedecido los 10 mandamientos. Jesús no le dice mentiroso. Jesús no le dice estás mal. Jesús no le dice has pecado por falta de humilde. ¿Qué le dice Jesús? Perfecto. Entonces te basta hacer una cosa: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús con eso? Lo miró a la cara, lo acercó y le dijo: mentiroso. Porque si tú no puedes vender todo lo que tienes, pecas de idolatría. Porque significa que ese dinero es un ídolo para ti. Eres un mentiroso y estás condenado. Eso es lo que le dijo Jesús al joven rico, disfrazado de una manera más bonita, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Qué fácil, ¿verdad? Más fácil que honrar a tus padres, más fácil que no adulterar, pero no podía. ¿Por qué? Porque había mentido. Otro pecado más. No solo la idolatría, además mentira. Y probablemente haya codicia ante otro pecado, que sea alimentado por la envidia, otro pecado más. Era muy mentiroso este hombre, ¿verdad? Porque no podía cumplirla. Esa ley, dice Jesús, va a ser la que los va a condenar. Ustedes abrazan a Moisés como Salvador, Moisés los va a condenar. Él no los va a salvar. Fíjense, ustedes han puesto su esperanza en Moisés. Es que llega a ser, este debería ser un pasaje muy triste. Jesús le dice: Moisés, en quien han puesto su esperanza. ¿Qué les dice después? Era el 46. ¿Se acuerdan? Lo leímos hace un segundo. Ándale.
Se los voy a volver a leer. Si de verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Moisés, ¿en quién han puesto su esperanza? Moisés habla de mí. ¿Pongan su esperanza en mí? No, es Moisés. Pero si Moisés habla de mí, no, es que a ti no te queremos. Queremos a Moisés, pero Moisés está hablando de mí. Por último, rechazan a los dos, pero está siendo incongruente. Dices abrazar a Moisés, Moisés habla de mí. Me rechazas a mí, pero no rechazas a Moisés. ¿Por qué? Eres hipócrita. Eso es lo que... Y Jesús, Juan el Bautista, todavía más, ¿verdad? Uno de sus títulos preferidos hacia los fariseos, ¿cuál era? Hipócrita. Tú dices seguir a un Dios que me envió a mí, pero no me aceptas a mí, entonces tampoco aceptas a Dios. No, si yo acepto a Dios, no. Si me rechazas a mí, estás rechazando a Dios. Y hoy en día sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Quién es el enviado de Dios hoy día? No, el Hijo está en el cielo. Les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya les pueda enviar el Consolador, otro Consolador, ¿verdad? Dijo, les conviene. Eso quiere decir que es mejor. ¿Cómo será mejor? Dios sabrá, ¿verdad? Aun cuando nos hubiese encantado haberlo visto, haber estado con Él, Jesús dijo, es mejor, ¿sí? Ahora, este enviado también es rechazado, tal cual. Y este enviado, ¿dónde actúa y dónde vive? En nosotros, en la iglesia. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Está mal. Está rechazando al enviado que ese Dios en quien dices creer, envió. Es la novia. Yo no puedo invitar a mi hermana Maya a la casa y decirle, hermana Maya, le invito a mi casa, pero que no entre Ricardo. Yo no quiero ver a Ricardo. No puedo hacer eso, porque estoy rechazándola a ella también porque es su marido. O al revés, Ricardo, ven a mi casa, pero que no entre la hermana Maya. No puedo hacer eso. Porque si rechazo a uno, estoy rechazando a los dos. Mucha gente dice, no, yo creo en Jesús, pero la iglesia no. Está rechazando a la novia de Jesús. Está rechazando al pueblo que Él compró. Y más aún, si todavía eso no es grave, al Espíritu, que es Dios mismo, que habita en esa iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Se fijan que los fariseos no murieron? Siguen habiendo fariseos hoy en día. Y tal vez tiende a ser un término hasta casi como de broma. No, era un fariseo. El mundo también lo es. O aquellos que dicen creer en Dios, pero no en su iglesia. O no en el Espíritu Santo, como lo solo Jesús, por ejemplo. Creemos en el Padre, puede ser el Hijo, pero en el Espíritu, no. No creen en ninguno entonces, son hipócritas. No pueden decir, sí, yo creo, pero hasta la mitad. La otra mitad, no. Entonces no crees en nada. No hay un 50%, no hay un creyente a la mitad. Debemos creer todo el mensaje de la Biblia. Jesús está diciendo acá y termina. Jesús, la conversación termina acá, en un vuelta de, ¿verdad? Los fariseos llegaron, te acusamos a ti por esto y esto, ¿sí? Que levantas el día de reposo y te haces igual a Dios. ¿Cómo termina la conversación? Jesús sale libre, Él es Dios y los fariseos en silencio, como culpables. No solo por no aceptar a Jesús, sino en última instancia por rechazar a Moisés, por rechazar las Escrituras y por rechazar a Dios mismo. Que le salió el tiro por la culata. Acusando a uno, recibieron 3 disparos de vuelta. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esto? Primero, no ser como los fariseos. Tal vez alguien diga, en verdad, no creo que este mensaje sea para mí, porque yo sí creo en Dios, sí creo en Jesús, sí creo en Jesús, y no es para mí. Sí es para nosotros. Esta era la razón. Solo esta era la razón. Jesús no les dijo, ustedes no creen en mí por esto. Jesús, ¿cuál fue la única crítica que les hizo al final? Esta es la razón por la que no tienen el amor del Padre. Esta es la razón por la que no creen en su palabra. Esta es la razón por la que no confían en Moisés. Esta es la razón por la que no me aceptan a mí. Porque les encanta honrarse a sí mismos. ¿A quién le encanta honrarse a sí mismo? Somos mentirosos además. Todos. ¿A quién le encanta ser criticado? Ahí está la razón. Ahí está la respuesta. ¿A quién le encanta que sea aplaudido, felicitado? ¿A quién le encanta que le diga, oh, qué bien lo hiciste? No, mira, que gracias por tu esfuerzo. Puede ser en un contexto muy loable, ¿sí? Un esposo que se esfuerza un montón por, no sé, tal vez prepararle una sorpresa a su esposa.
¿Qué espera el esposo? Gracias, sé que te costó, gracias, ¿verdad? Porque eso infla, eso llena el corazón, ¿sí? Pero estuvo bueno y listo, así como yo esperaba más. Nos gusta la honra, aun cuando son cosas buenas, entre comillas, ¿sí? Entre comillas. Nos encanta la honra, pero esto es peligroso. Porque esta era la razón por la que ellos no creían en Jesús. Porque si Jesús es verdad, y ya lo comprobó que es verdad, ¿cuál es la implicación de que Jesús es Dios? Son 4. Primero, si Jesús es real, si Jesús es Dios, debemos aceptarlo. Debemos aceptarlo. En segundo lugar, si Jesús es Dios, debemos escucharlo. En tercer lugar, si Jesús es Dios, debemos obedecerlo. Y en cuarto lugar, si Jesús es Dios, debemos adorarlo. Y eso no le gusta a nuestra carne, porque eso involucra sacrificio. Eso involucra negarnos a nosotros mismos. Eso involucra decir, quiero hacer esto. No, eso no es sano, eso no es bueno, eso no es lo que quiere Dios. Chuta, es que digo una pura palabra. Tal vez no es mentir, es omitir información, pero si lo hago, en el trabajo me suben el sueldo, o si lo hago, obtengo más beneficios del Estado. Eso es mentir. ¿Qué dice la carne? No, eso no es así. Eso no es así. Si Jesús es Dios, hasta esas pequeñeces importan. Porque Él dice que la mentira es pecado. Es que, total, voy a ver un rato, nada le molesta. Veo un par de sitios, un par de videos por allí, un par de fotos. No le hago daño a nadie. Eso es pecado. Voy a sacar esto de la empresa. Si la empresa tiene un montón de plata, no se va a ir a bancarrota si me llevo esto para la casa. Eso es robar. Entro por al medio en la micro, total. Todos pasan igual, nada, todos se saltan el torniquete. Eso es robar, eso es pecado. Y en última instancia, si Jesús es Dios, nos vamos a tener que plantar cara a cara con Él un día y vamos a tener que dar razón de cada una de nuestras obras. Y ahí es donde el orgullo sale a flote. No, yo no quiero hacer eso. Lastimosamente, creámoslo o no, eso va a suceder. Eso va a suceder. No seamos como los judíos que rechazaron a Jesús. Él es Dios. ¿Creemos en Jesús? Creemos en Jesús. La pregunta es, ¿vivimos como creyentes de Jesús? Tal vez esa no reciba la misma confirmación, ¿sí? ¿Me dan un segundo? Estoy sudando fuerte. Si Jesús es Dios, Él merece nuestra adoración. Si Jesús es Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Él. Ya lo he hecho. Sí, hoy día de nuevo, mañana otra vez. Y a la tarde de mañana otra vez. Porque cada día debemos vivir para Cristo. Cada día debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Él es Dios. Él dio todo por nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si estas palabras de Jesús son real, ¿entendemos la cruz? Él no era un simple buen rabino, Él era Dios. Él es Dios. Y Él fue el que murió. Cuando Jesús dice aquí el Cordero de Dios, no era un simple humano, un rabino que hablaba bonito. Era Dios mismo. Y este Dios mismo no es un Dios como muchas veces se pinta, y no quiero ser irreverente, como un Dios que está así todo el rato, ven, no importa. Es un Dios que dice, obedéceme. Es un Dios que exige adoración. Es un Dios que dio su vida para que nosotros tengamos vida. Él es Dios y merece adoración, obediencia. Van a haber muchos, muchísimos, lastimosamente muchísimos, que le digan al final del día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Y cuál es la respuesta que da Jesús en esa historia? No te conozco. No te conozco. ¿Jesús no conoce? No que Él lo sabe todo. Sí, Él sabe dónde vivimos, sabe lo que hemos vivido, sabe todo. Cuando Jesús dice, apártense de mí porque no los conozco, es apártense de mí porque yo no morí por ustedes. Ustedes no estaban dentro de mis ovejas. Ustedes no estaban dentro del libro que fue escrito. Ustedes no estaban allí. No los conozco en un sentido de que no los conozco para salvación. Jesús lo sabe todo. No los conozco intelectualmente. No los conozco para salvación. Muchos. Lastimosamente la Biblia dice muchos.
van a estar en esa circunstancia. Como pensaban estos fariseos. ¿Sabe qué pensaban los fariseos? Nosotros estamos salvos. Nosotros estamos en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos a Moisés. Porque seguimos sus leyes. Jesús dice, no. Creer en mí no es seguir leyes. No es seguir leyes. Si siguieras las leyes de verdad, me seguirías a mí, dijo Jesús. ¿Verdad? Si creemos en Cristo, debemos vivir una vida consecuente a esa fe. Amén. Sé que todos creemos. De una u otra manera, genuina o no genuinamente, es algo que los frutos van a terminar dando van a terminar hablando por sí mismo, o en última instancia lo vamos a ver al final del tiempo. ¿Quiénes de verdad eran ovejas o quiénes eran cabras en medio del rebaño? En el último momento van a ser separadas ambas, ¿sí? Pero que no seamos como los fariseos. ¿Cómo no ser como los fariseos? Señor, sé que tal vez es la oración de nosotros ahora. No quiero ser como esos fariseos. No quiero ser como aquellos que dicen, sí, yo creo en ti, pero hasta ellos, ni siquiera ellos eran conscientes de su hipocresía. Ellos decían, sí, yo creo en Dios, pero estaban condenados. Creían de verdad que estaban salvos y estaban condenados. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? ¿Cómo no ser como los fariseos? Arrepintámonos. Un fariseo que de verdad creía en Jesús era aquel que se arrepentía. Una persona que de verdad cree en Jesús es aquella que se arrepiente. Arrepintámonos y pidámosle a Dios que Él obre en nosotros de manera que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Sé que no es de aquellas porciones de la Biblia que nos causan así como, oh, gracias Señor, estoy con el corazón llenito, hinchado de gozo. Pero es la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado. Sería negligente que suprimiera de la Biblia aquellas partes que nos confrontan y solo le dijera, ánimo, sigue adelante, tú puedes, sí, todo está bien, sí, la lucha ha sido terrible, pero recuerda que después de la tormenta viene el arco iris. Sería negligente de mí predicar solo eso. La Biblia nos llama a analizarnos y debemos cuidarnos. La Biblia dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Este mensaje nos hace tener cuidado de nosotros mismos, de no engañarnos, Creemos en Jesús, vivamos como Jesús pide. Amén.